Entonces, eso que quede claro, ojo, 12 y 25, detenemos las exposiciones para que todos se ubiquen en la evaluación, ¿correcto? Voy a quitar el vídeo mío para que no les interfiera y pues recuerden que todo el que habla pues tiene que mostrar vídeo y pues estar hablando de la diapositiva que le corresponda. Muy bien. Entonces, pues empezamos. Éxito, señorita Ewes y todos los expositores de hoy. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, voy a hablarles un poco de la hipertensión arterial en la parte de la epidemiología, la prevalencia, la variabilidad geográfica, etnográfica, mortalidad y subtipos hemodinámicos. Siguiente diapositiva, por favor. La hipertensión arterial es elevada, es la primera causa de muerte en el mundo y uno de los más grandes problemas de la salud pública del planeta, afectando aproximadamente a 1.000 millones de habitantes en el mundo. Es el factor más frecuente de infarto de miocárdico, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y también disección de la aorta y enfermedad arterial periférica, además de la enfermedad renal crónica y demencia. Factores como el incremento de la obesidad y el envejecimiento de la población provoca que se estime que en el 2025 este trastorno va a afectar aproximadamente a 1/3 de la población mundial. Siguiente diapositiva. Listo. En la hipertensión se define como la presión arterial habitual de 140-90 miligramos de mercurio o mayor en las diferentes tomas. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, la hipertensión arterial afecta a más del 30% de la población mundial adulta, que esto representa una prevalencia global del 19%, en el cual 19.4% en mujeres y 18,2% en hombres. Y de estos, lo que conocen que tienen hipertensión arterial son el 8.6%. Estas cifras han llevado a que la hipertensión arterial se vaya a considerar como un problema de la salud pública, tanto en los países económicamente desarrollados como en los de vías de desarrollo. Siguiente, por favor. Entre otras características de la prevalencia, en los países desarrollados como Estados Unidos, la prevalencia de la hipertensión va a ir aumentando con la edad. Esta se dispara desde los 30 años y es menor en mujeres que los hombres. En cambio, en la menopausia, la prevalencia de las mujeres va a ir aumentando y esta supera la de los hombres. Y se conoce también que a los 75 años de edad, tanto hombres como mujeres, aproximadamente el 90% sufre de hipertensión. Siguiente. Listo. Respecto a la raza, los adultos negros tienen un 40% de probabilidades de ser hipertensos, comparado a los adultos blancos que tienen un 25%. Ellos suelen tener un indicio más precoz, con mayor gravedad y sufren más de sus órganos diana, que esto también provoca índices de muerte más prematuras. También, si los comparamos los estadounidenses negros con los países blancos, con los adultos blancos en los países europeos, los blancos van a tener más complicaciones. Y también los que tienen menos complicaciones son los negros de África. Como pueden ver en el cuadro, se explica la diferencia de las derivaciones geográficas que hay entre las poblaciones negras de África y los que provienen de Europa. Como pueden ver, los africanos, que dice de Nigeria, van a tener una prevalencia mucho menor comparada a los europeos de Italia, España, Alemania, que van a tener cifras mucho más altas, igual que los de Estados Unidos. Siguiente diapositiva. Bueno, respecto a la clasificación, la mayoría es una hipertensión primaria, entre el 90 y el 95%, que no tienen una causa única, y el restante, del 5 al 10%, son hipertensión secundaria, que tiene un mecanismo más definido. Aparte de los factores, como la zona geográfica y la etnia, hay otros como los factores genéticos, el tipo de dieta respecto a la ingesta de sodio, el IMC, el consumo del tabaco, alcohol y cafeína, que va igual a presentar mayor prevalencia. También nos podemos dar cuenta que a pesar del amplio conocimiento que hay de esta enfermedad y las formas de prevenir y tratar, su incidencia sigue siendo alta y sigue teniendo una alta prevalencia global. Sus complicaciones no se reducen. Pasa que esta es una enfermedad sintomática y hay que trabajar mucho en la educación del paciente para que pueda cumplir con su tratamiento, aparte de las medidas de prevención, que son muchas veces deficientes, en especial en los países de bajos y medianos ingresos. También muchas veces no se da un tratamiento correcto, o también los tratamientos de los pacientes hipertensos no les aseguran que estén protegidos de accidentes cerebrovasculares a futuro. Sin embargo, en el cuadro del libro que está ahí, explica que hay un estudio que habla de que las personas que no presentan enfermedades arteriales como la hipertensión, que son normotensos, igual tienen un riesgo positivo de presentar enfermedades cardiovasculares. Siguiente diapositiva.
Listo. En los estudios han demostrado que la prevalencia de hipertensión en los Estados Unidos es el 32%, la misma que se mantiene constante desde 1999 y ha ido aumentando en el nivel urbano. En Latinoamérica es el 20% y vamos a tener como referencias Cuba con un 44%, Argentina de un 26 a 32%, Brasil de un 22 a 32%, Venezuela de un 15 al 9%, de 15 a 39, y nuestro país Ecuador con un 28.7%, que es mucho más elevado en los hombres que en las mujeres, según el registro del INEC del 2019. Como un aporte del MSP aparte, sabemos que los pacientes de un rango de 41 a 60 años de edad tienen un promedio de adherencia terapéutica, es decir, el compromiso que ellos tienen con su tratamiento, que lo estén llevando de la manera correcta, de un 72.7%. Y los adultos mayores a 60 años tuvieron un predominio un poco menor de 64.3%, de los cuales entre esos el 35.7% están llevando un tratamiento correcto. Siguiente diapositiva. En la de acá podemos ver un cuadro de los distintos grupos de edades con sus prevalencias a tener hipertensión. Vamos a ver que en el grupo femenino de 18 a 19 años tienen un porcentaje de 2.9%, de los 30 años de 7.3% y de 50 años de 22.7%, mientras que en los hombres son porcentajes parecidos y un poco más elevados. Siguiente. Listo. Respecto a la mortalidad, en esta tabla de las causas de función del 2019 al 2020, podemos ver que la hipertensión quedó como sexta posición contando las defunciones de COVID de ese mismo año. La hipertensión tuvo un aumento de 32.295 en el 2019 a 5.233 en el 2020. Siguiente. Y de ahí, de ese mismo año, podemos ver las distintas causas entre hombres y mujeres. Este cuadro es de hombres, que muestra que la hipertensión fue la causa de muerte en la sexta posición, que tiene un 4%. Siguiente. Y en el siguiente cuadro pueden ver que igualmente el de las mujeres también tiene la sexta posición, pero tiene un porcentaje mayor, que es el 5.3%. Siguiente. Listo. Y por último, los mecanismos de la hipertensión primaria. Hay que saber que el objetivo del tratamiento de la hipertensión no es solo su normalización, sino también tratar de normalizar el patrón hemodinámico que lo acompaña. Podemos ver los diferentes mecanismos que provoca la hipertensión, como vasoconstricción arterial, reducción de la vasodilatación, aumento del volumen por minuto y la reducción de la complacencia arterial, que es la función de amortiguamiento que tiene la aorta para poder tener el impacto de la descarga sistólica. Siguiente diapositiva. Entre los subtipos tenemos 3, la hipertensión sistólica en adolescentes, adultos jóvenes, la hipertensión diastólica de mediana edad y también la hipertensión diastólica aislada de personas mayores. La primera es el subtipo que se va a dar entre los jóvenes de 17 a 25 años, tiene una prevalencia del 25% en hombres y 2% en mujeres. Y la anomalía que se va a dar, el evento hemodinámico, es el aumento del gasto cardíaco y la rigidez de la aorta. Y también muestra una predisposición a tener una hipertensión diastólica de mediana edad. La segunda parte, que es la hipertensión diastólica de mediana edad, va a ser diagnosticada entre los 30 a 50 años de edad y tiene un patrón de elevación de la presión diastólica puede ser con una hipertensión sistólica normal, que sería la hipertensión diastólica aislada, o una sistólica aumentada, que esa es la hipertensión combinada sistólica y diastólica. El evento hemodinámico principal aquí es la elevación de la resistencia vascular sistémica con vasoconstricción de las arteriolas. Y la última es la hipertensión sistólica aislada en personas mayores, que va a ocurrir entre la edad de 55 años y la mayoría se da de nuevo, que es decir, la primera vez que les pasa, la primera vez que presentan esta enfermedad. Tiene una presión arterial sistólica mayor a 140 y mayor a 90. Se observa mucho en los países desarrollados que la presión arterial sistólica va a aumentar constantemente con la edad, y en cambio la diastólica va a aumentar hasta los 55 y después de los 55 en cambio va a ir descendiendo. Es un mecanismo por el cual la presión sistólica incrementa, determinado también por la rigidez de las arterias, principalmente la aorta, que puede ser producida por una acumulación de colágeno debido a la edad. Se dan manifestaciones de endurecimiento en la zona central que provoca aumento de la presión sistólica de la aorta, y es un proceso de endurecimiento aórtico que es mucho más frecuente en mujeres. También, como dato importante,
los pacientes con hipertensión aislada no presentan hipertensión diastólica aislada en la mediana edad, pero los que son de la hipertensión sistólica de mediana edad tienen un 80% en desarrollar la hipertensión sistólica aislada en los adultos. Y siguiente diapositiva, eso es todo, esta es las fuentes bibliográficas y ya. Gracias. Muy bien, señorita, bastante concreto, bastante ajustado al tiempo. Felicitaciones, abrió bastante bien el ciclo de exposiciones, ¿ok? Por interno les voy pasando a cada uno de ustedes las calificaciones con el desglose de los distintos parámetros que se tenían en cuenta. Siguiente expositor o expositora, por favor. Sí, doctor, soy yo. Bueno, voy a tratar de hacerlo en el tiempo que tenga porque solo me han dejado 8 minutos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el mecanismo de la hipertensión primaria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero que nada tenemos que los mecanismos de la hipertensión esencial o primaria son 4, los neurales, los hormonales, los vasculares y los renales. Tenemos que para la regulación aguda o inmediata de la presión arterial, más que nada, intervienen los que son los mecanismos neurales y hormonales, y para la regulación a largo plazo tenemos el mecanismo renal. Hablando un poco sobre los mecanismos nerviosos, quiero que por favor se enfoquen en la imagen. Tenemos que sobre todo, en el libro decía que en las personas jóvenes, la mayor razón por la cual existe hipertensión es por una sobreproducción de noradrenalina. ¿Cuándo se produce esta sobreproducción? Al momento del estrés. La noradrenalina, como saben, es una catecolamina que al ser sobreproducida lo que hace es afectar a diferentes órganos. Por ejemplo, en la imagen, por favor, enfóquense en el corazón. Tenemos que pues, los nervios eferentes salen de la parte del bulbo y pues lanzan lo que es la noradrenalina y lo que hacen es que aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Además de esto, en los vasos la noradrenalina lo que hace es aumentar la vasoconstricción. En cambio, en la glándula suprarrenal, como ven abajo, lo que hace es aumentar la producción de adrenalina, produciendo más catecolaminas. Hablando un poco sobre el mecanismo de los varoreceptores, tenemos los varoreceptores carotídeos que están en el seno carotídeo. ¿Estos qué hacen? Estos sensan la presión en pues, las arterias carotídeas y lo que hacen es regular esta presión. Solo que decía el libro que en las personas adultas o mayores de edad estos varoreceptores suelen fallar. Entonces, en vez de, por ejemplo, sentir la presión de manera normal, la sienten como disminuida. Por esto mandan señales a lo que es el núcleo solitario, que es sensitivo. Este a su vez manda señales al centro vasomotor y lo que hace es aumentar la noradrenalina cuando la persona está con presión normal, lo que genera la hipertensión. Por favor, siguiente diapositiva. Ya hablando un poco más sobre lo que hace el sistema nervioso simpático en lo que es la parte renal, tenemos que este afecta de tres maneras. Pues primero que nada, en la primera imagen vemos una célula yuxtaglomerular. En esta, espera un momento. Bueno, en el caso de las células yuxtaglomerulares tenemos que al aumentar el sistema nervioso simpático, este estimula la liberación de renina, la cual voy a explicar más adelante en lo que es los mecanismos hormonales, pero al aumentar lo que es la liberación de renina, este va a aumentar lo que es la tasa pues, de secreción de renina debido a que llegan a los receptores beta-adrenérgicos 1, D1. En cambio, en lo que es las células del epitelio tubular, tenemos que esto aumenta la reabsorción renal de sodio. Como sabemos, el sodio es osmóticamente cargado, lo que hace que al absorberse mayor sodio, se absorbe también mayor agua. Esto aumenta la volemia y a su vez aumenta la presión arterial. Esto se debe a que la noradrenalina llega pues, a unos receptores que son los receptores adrenérgicos alfa 1B. En cambio, en lo que es la vasculatura renal, tenemos que esta causa vasoconstricción renal. Esto disminuye lo que es el flujo sanguíneo renal y debido a esto hay una menor excreción renal de fluido, por lo que también aumenta la volemia y aumenta la presión arterial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar ya de los mecanismos hormonales.
pues tenemos que el mecanismo hormonal es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pues hablando de la renina, tenemos que la renina, como ya mencioné, es liberada por las células yuxtaglomerulares, que reciben diferentes estímulos, sobre todo pues las catecolaminas, como la noradrenalina, que es producida por el sistema nervioso simpático, y las prostaglandinas, que son producidas por la mácula densa. Bueno, al recibir este estímulo, las células yuxtaglomerulares lo que hacen es aumentar pues la secreción de renina. Estas, al liberar esta renina, favorecen la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. Después de esta angiotensina 1, al pasar por lo que es el endotelio vascular del pulmón, debido a una enzima que es la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, la va a convertir en angiotensina 2. Ya, ok. Ahora la angiotensina 2, a través de sus receptores, sobre todo los AT1 que son vasculares, va a cumplir diferentes funciones. Sobre todo, es capaz de generar, por ejemplo, vasoconstricción a nivel de la vasculatura periférica debido al mecanismo vascular que voy a explicar a continuación, pero a nivel central también aumenta la actividad simpática, aumenta lo que es la liberación de ADH, que es la hormona antidiurética, y esta favorece pues a nivel renal debido a la activación de aposporinas a la absorción del agua, aumentando así la volemia y la presión arterial. Y también hay que recordar que la ADH también se llama vasopresina, o sea, también va a generar vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular periférica. Y a nivel cardíaco tenemos que la angiotensina 2 está demostrado que produce un crecimiento individual de las células cardíacas, pudiendo producir hipertrofia ventricular y remodelado cardíaco. Y en cambio, en la glándula suprarrenal lo que va a generar es que esta produzca aldosterona, que esta favorece también a la retención de sodio, y obviamente el sodio, si se retiene por ósmosis, va a retener agua, aumentando la volemia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora voy a hablar lo que pueda de los mecanismos vasculares, que es un tema un poquito largo. Tenemos que están involucrados sobre todo en la gráfica, si pueden visualizar, por favor. Lo que está más involucrado en esto es voy a explicarles lo que es la fisiología normal. Tenemos que el óxido nítrico es producido por la óxido nítrico sintetasa utilizando los componentes, la L-arginina y la tetrahidrobiopterina o BH4. Y con estas se produce lo que es la L-citrulina y el óxido nítrico. Bueno, sobre todo lo más importante aquí es el óxido nítrico, porque esto se difunde dentro de lo que es las células musculares de las arteriolas y genera relajación, o sea, va a producir vasorelajación. Y ya son 12:24. Y bueno, al relajarse, pues lo que es la vasculatura periférica, esto va a disminuir la resistencia vascular periférica y la presión arterial. ¿Por qué está estimulada la producción de óxido nítrico? Como ven en la imagen, hay algo que se llama estiramiento pulsátil. Esto se debe cuando aumenta la fuerza de cizallamiento dentro de las arterias, o sea, hay más fuerza ejerciendo de parte de la sangre contra el endotelio vascular. Entonces, así se activa el óxido nítrico y como digo, activa la relajación. Pero, ¿qué pasa en la hipertensión? En la hipertensión, los individuos tienen una disfunción endotelial. Siguiente diapositiva, por favor. Doctor, ya son 12:25. No sé si podría dejarlo aquí y seguir después de la lección. ¿Cuánto le falta? Porque si le faltan 2 minutos, que es lo que debería faltarle, pues mejor acabe ahora. Ok, bueno. Como ya dije, tenemos que en las personas con hipertensión hay una disfunción del endotelio. ¿Cuál es la cuál es la disfunción? En este caso, el endotelio va a tener una sobreproducción de radicales libres. Los radicales libres, que son especies reactivas de oxígeno, van a neutralizar el óxido nítrico. Entonces, al haber menor cantidad de óxido nítrico, no se va a dar relajación, sino que al contrario, va a haber una vasoconstricción debido a la sobreproducción de radicales libres. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, hablando sobre los mecanismos renales, tenemos que estos están determinados mucho sobre el exceso de sodio en la dieta. Tenemos que antiguamente las personas no consumían tanto sodio en la dieta, consumían unos 5 gramos, pero en la actualidad, debido a las dietas modernas, consumimos más sodio del que deberíamos. Entonces, nuestro riñón como antes se adaptó a esta
poca ingesta de sodio, aumentando la absorción de ella. Pero ahora, como ingerimos más sodio, el riñón absorbe más. ¿Esto qué genera? Esto genera que obviamente haya una reabsorción de agua, lo que va a aumentar el volumen líquido extracelular. Al aumentar el volumen líquido extracelular, también va a aumentar el volumen de sangre, y esto pues va a aumentar el gasto cardíaco, aumentando la presión arterial. A largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Primero que nada, al aumentar el gasto cardíaco en estas situaciones, lo que va a pasar es que la resistencia periférica total en un inicio va a tratar de disminuirse para tratar de regular y bajar lo que es la presión arterial. Pero a largo plazo, la resistencia periférica va a tratar de aumentarse para disminuir el gasto cardíaco y tratar, como yo dije, de nivelar la presión. Pero a largo plazo, pues como sabemos, la resistencia periférica, si está aumentada, esto también va a aumentar la presión arterial. En la siguiente imagen, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos una gráfica que demuestra que no todas las personas tienen una sensibilidad tan grande a lo que es el sodio. Hay unas personas que son más sensibles que otras. Entonces, estas personas que tienen hipertensión y sensibilidad del sodio, lo que hacen es que a mayor ingesta de sodio va a aumentarles más la presión arterial. A estas personas es recomendablemente disminuir la ingesta de sodio en la dieta. Siguiente diapositiva. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, jóvenes. Vayan, pónganse en la plataforma a nivel del... Puedan corregirlo. Entonces, pues... La persona que le toca exponer vaya alistando también, vaya preparándose, porque pues terminamos lo de la corrección y continúa exponiendo. ¿Se logra ver? Me dice el señor Useche. Sí, doctor. Ya. Dice, en relación a la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares, señale la afirmación verdadera. A. El aumento de la esperanza de vida del último siglo conlleva a la aparición de estadios crónicos de la cardiopatía. B. Actualmente la carditis reumática es la principal causa de morbilidad cardiovascular en adultos jóvenes. Gracias. Sí. C. Hoy en día las complicaciones cardíacas en la obesidad son raras debido a la aparición de cirugía bariátrica. Y D. En la etapa de epidemias hambrunas predominaba la insuficiencia cardíaca por déficit nutricional. Yo escogí la A. Correcto, es la respuesta correcta. El aumento de la esperanza de vida pues, va a generar, obviamente, pues que encontremos estadios avanzados de las cardiopatías, la insuficiencia cardíaca. Muy bien, seguimos. Pregunta 2. Listo. En relación a la ética en la cardiología, seleccione la afirmación correcta. A. Debemos realizar RCP a cualquier paciente con carta de no reanimación si la parada cardíaca es por una causa reversible. B. El paciente con cardiopatía terminal podría estar indicada la desactivación de las terapias del desfibrilador implantable. C. El médico de cabecera siempre será quien decida el tratamiento que considere mejor para el paciente sin preguntarle a este. Y D. El paciente no puede solicitar una segunda opinión sobre su patología porque sería una actitud ofensiva hacia el médico. Yo seleccioné el de desfibrilador, la B. Correcto. En pacientes que tienen cardiopatía avanzada, cuando ya están en pacientes terminales, una de las terapéuticas que se puede hacer siempre y cuando se dialogue con el paciente y el familiar es desactivar las terapias del DAI, del desfibrilador. ¿Para qué? Para que si el paciente pues tiene una arritmia ventricular, pues pueda llegar o sea, no sea detenido este deceso que ya se sabe que está anunciado por la terapéutica de acá. Ya eso sería algo que se llama distanasia en lugar de lo que nosotros queremos obtener, que pues que es un final digno de la persona. ¿Ok? Esa es la pregunta 2. Pregunta 3. Ya. En relación a los parámetros para evaluar actividad de las pruebas diagnósticas, seleccionen ¿cómo? Efectividad. Perdón, disculpe. Efectividad de las pruebas diagnósticas, selecciona el enunciado verdadero. A. Una prueba con alta especificidad sería especialmente útil para el screening inicial de una patología a nivel poblacional en grupos con probabilidad moderada baja pretest. B. Un valor predictivo positivo
alto nos indica que si la prueba sale positiva, excluye con alta probabilidad la enfermedad en el paciente que estamos analizando. C, una prueba que todos los enfermos le den como positiva, pero que muchos no enfermos también pueda dar la positiva, tiene alta sensibilidad y baja especificidad. Y D, una prueba con valor predictivo negativo alto sería muy útil para confirmar patología en un paciente determinado, siempre que la probabilidad pretest sea alta. Y yo creo que escogí la D, sí, la D. Pues no, ahí se equivocó. Ok, la respuesta correcta aquí era C. Una prueba donde todos los pacientes enfermos dan como positiva, eso no significa que esa prueba es muy sensible. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos pruebas de VIH, hacemos una prueba que, pues, todos los pacientes que tengan VIH la den positiva, ¿ya? Que esa es la prueba del ELISA. Bien, entonces, un ejemplo concreto. Pero si esa prueba, algunos pacientes que no tengan VIH, por ejemplo, pacientes que han tenido contacto con el virus o han tenido profilaxis con algún tipo de vacunación, pueden darla también positiva y no significa que estén enfermos. Eso significa que tiene baja especificidad. ¿Ok? La especificidad significa que el paciente que tiene enfermedad solamente va a dar positivo, es decir, es específico para el enfermo, nada más. Y la sensibilidad es que todos los que estén enfermos puedan dar positivo en esa prueba. ¿Ok? Entonces, pues, eso de ahí es algo importante a tener en cuenta cuando interpretamos resultados y pues era parte de uno de los capítulos que ustedes debían haber leído. ¿Ok? Entonces, pues esa era la respuesta, la C. Listo, doctor. Ok, dice, pregunta 4. Paciente masculino de 45 años con hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, cardiopatía isquémica, que tiene 2 stents en DA hace 4 años. Eso de DA sí no sabía qué era. Acuérdese, recordamos, primera clase vimos nosotros cómo se abreviaban las arterias en un cateterismo. DA significa descendente anterior. Sí, ya, descendente anterior, tienes razón. Que a consulta de control. En los resultados del laboratorio encuentra que tiene colesterol total de 320, valor normal menor de 200, colesterol de 225, valor normal menor de 140, triglicéridos 235, valor normal de menor de 150. ¿Cuál de las siguientes sería la estrategia farmacológica más apropiada? Fenobarbital de 200 miligramos más omega 3 de 500. ¿Cómo? ¿Feno qué? Fenobarbital, perdón. Fenovibrato, disculpe. De 200. Simvastatina de 20 más fenovibrato de 120, simvastatina de 40 más gemfibrosilo de 600 y rosuvastatina ezetimibe de 40. Yo puse la opción A. Ya, correcto. Esto es importantísimo, está mal su respuesta, es importante analizar ahorita el contexto del paciente que tenemos. ¿Ok? Primero, el paciente, señor Usechi, que tiene enfrente, ¿le parece un paciente de alto, bajo o mediano riesgo cardiovascular? Me parece que es de alto, por los valores que presenta. Perfecto. Al ser un paciente de alto riesgo cardiovascular, este es un paciente en el cual nosotros tenemos indicación, así no tuviera elevación de los lípidos y tenía indicación de estatinas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el paciente de alto riesgo cardiovascular necesita estatinas para evitar que se le cierre el stent, para evitar que continúe su enfermedad aterosclerótica cardiovascular. ¿Ok? Por lo tanto, él de cajón tiene utilidad en el uso de estatinas. Por ahí, todas las opciones que no tengan estatinas, pues no podían ser. La opción A se descarta por eso. No tiene una estatina y por ende no pudiera ser la respuesta. Ahora bien, nosotros tenemos un paciente que tiene elevación conjunta de colesterol y triglicéridos con una elevación también de la fracción mala del colesterol, que es la LDL. En este paciente que es de alto riesgo, necesitaremos usar un fármaco que sobre todo disminuya esa fracción, digamos, de colesterol malo, que es la LDL. ¿Con quién lo obtenemos esto? Es con la combinación rosuvastatina-ezetimibe, ¿ok? Y estaría indicado en este caso. ¿Ya? De hecho, podemos usar atorvastatina-ezetimibe, podemos usar simvastatina-ezetimibe, es decir, cualquier combinación con ezetimibe estaría indicada en este caso. ¿Por qué? Porque la elevación del colesterol LDL es predominante. Bien, entonces, el análisis de este paciente va de esa manera. Paciente de alto riesgo cardiovascular, indicación de estatinas.
Ahora, tiene una elevación muy marcada del colesterol LDL y del colesterol total, por lo tanto requerimos un abordaje agresivo, invasivo, entonces lleva la combinación estatina-ezetimibe. Por lo tanto, ¿cuál era la única que combinaba estatina-ezetimibe? Era la opción de rosuvastatina-ezetimibe. ¿Ok? La opción que usted marcó, que era, creo que, ¿cuál fue la que me dijo? Simvastatina. La A. Sí, yo había marcado la A. Bueno, pues la opción A ni siquiera tiene una estatina, por lo tanto, pues no estaría indicado en este caso porque pues no estamos dando un fármaco que va de entrada para el manejo del paciente de alto riesgo cardiovascular. Las otras opciones utilizan combinaciones de un fibrato y de una estatina. Si bien la combinación B estaría indicado en un paciente con elevación de colesterol y triglicéridos que no sea de alto riesgo, pues el paciente es de alto riesgo. Por lo tanto, no sería la opción apropiada en este paciente en puntual. Mientras que la opción C, se lo dijimos cuando estábamos en la clase, no se debe asociar simvastatina con gemfibrocilo. Es decir, esa combinación está prohibida, está contraindicada. Por lo tanto, pues estaría mal indicado esa combinación de fármacos. Nos queda entonces rosuvastatina y ezetimibe, ¿ya? Manejo de estatinas, una de las cosas que justamente se les dijo que revisaran, ¿ya? Pregunta 5, señor. En relación con los cambios fisiológicos en el corazón del atleta, seleccione la opción verdadera. Puede haber soplos diastólicos en varios focos, ocasionalmente con TRIL, que son considerados normales. B. La prueba de esfuerzo convencional no es útil para la evaluación del deportista porque es muy poco exigente. C. La existencia de bloqueos auriculoventriculares de primer grado puede ser normal en relación con vagotonía. Y D. La frecuencia cardíaca basal de los deportistas en mayor como reflejo de su mayor capacidad cardiovascular. Yo seleccioné la B, la prueba de esfuerzo convencional. Ya, la respuesta está inapropiada, ¿ok? La respuesta correcta es la C. La existencia de bloqueos auriculoventriculares de primer grado puede ser normal en relación con vagotonía, ¿ok? En el deportista predomina un tono vagal debido a que hace ejercicio y pues eso hace que cuando esté en reposo esté con frecuencias cardíacas bajas, puede tener bloqueo de primer grado o puede tener un bloqueo MOVIX 1, incluso de segundo grado. ¿Ok? Todo eso es normal en el deportista y se les orientó a ustedes que revisaran justamente las alteraciones electrocardiográficas que pueden considerarse normales en el deportista. ¿Ya? Ahora, la prueba de esfuerzo convencional es totalmente útil para el deportista. Ustedes no han visto que incluso en las gráficas, en las propagandas que ustedes ven de prueba de esfuerzo, muchas veces salen deportistas, porque sí, se los evalúa con la prueba de esfuerzo convencional. ¿Qué sucede? Pues muchas veces en la interpretación nosotros tomamos en cuenta parámetros un poco más exigentes para pues poder medir cuál es su capacidad funcional, pero la prueba sigue siendo la misma. Es como que ustedes les tomen un examen y el mismo examen se lo tome un residente. Pues al residente yo le voy a evaluar con mucha más severidad que ustedes, pero puede ser el mismo examen, ¿ok? Entonces, pues es eso. La interpretación luego nosotros la modificamos un poquito, pero la prueba sigue siendo la misma, ¿ok? Así que, pues no, la respuesta correcta era la de la existencia de los bloqueos, ¿ok? Pregunta 5. Vamos acá, siga. Pregunta 6. En la mujer existen ciertos factores de riesgo cardiovasculares específicos. En relación con ellos, seleccionen la afirmación falsa. Los ovarios poliquísticos confieren protección especial a la mujer contra cardiopatía isquémica crónica. B. El cáncer de mama aumenta el riesgo cardiovascular con independencia del tipo de tratamiento ofrecido. C. La amenorrea hipotalámica produce pérdida precoz de la protección estrogénica cardiovascular. Y D. Las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres, pero se asocian poco a enfermedad cardíaca. Yo puse la de cáncer de mama. Bueno, pues tampoco estaba correcto, ¿ya? Recordar que el cáncer de mama aumenta el riesgo cardiovascular es muy cierto, pero dependiendo del tratamiento. ¿Ya? Si a la mujer con cáncer de mama solo se le hace una cirugía de mama, se le hace mastectomía, pero no se le da ni quimio ni radioterapia, pues realmente no aumentó su riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque no le dieron radiación, no le dieron tampoco quimioterapia. Ahora, si a la mujer le dan quimioterapia y radioterapia y resulta que la mama afectada es la mama izquierda, que está más cerca del corazón, pues el riesgo de desarrollar aterosclerosis es mucho más elevado en esa mujer. Entonces sí depende del tipo de tratamiento que se le ofrece a la mujer, ¿ya? Entonces, pues esa respuesta, por lo tanto, era inapropiada.
¿Ya? Mientras que la respuesta correcta era la C. La amenorrea hipotalámica produce pérdida precoz de la protección estrogénica. Correcto. Si la mujer está en amenorrea, pues probablemente tiene como un periodo parecido a una menopausia precoz y por lo tanto entra en riesgo cardiovascular, igual que el hombre, mucho más antes que lo que debería entrar. Y por eso, pues, esa era la respuesta que estaba ahí. Ya. Doctor, disculpe, pero dice, o sea, usted dice que amenorrea hipotalámica, ese enunciado es correcto, ¿no? Pero te pide la información falsa. Ah, sí. Bueno, eso se copió mal entonces. Nada, anulamos esa pregunta para todos porque estoy ahorita así leyendo que se puso como falso y era verdadero que tenía que estar. En el rato que me pasaron la pregunta la copiaron mal. Ya, no hay problema. Listo. ¿Ya? Entonces eso me lo recuerdan después su coordinadora para tomar en cuenta ese punto, ¿ya? Doctor, entonces todas las anteriores eran falsas y esa es verdadera. Ajá. Ah, ya, ok. Gracias. Bien, continúe, señor. Pregunta 7. Pregunta 7. Las siguientes consideraciones se deben tener en cuenta a la hora de prescribir en el anciano, excepto debido a la función renal empobrecida, generalmente se necesitan dosis menores, como en el caso de la furosemida. La polifarmacia que tienen puede obligarnos a hacer ajustes de dosis para evitar interacciones nocivas. El filtrado glomerular hay que tenerlo en cuenta a la hora de prescribir fármacos cardiológicos como la digoxina. Y la selección entre carvedilol y atenolol puede verse influida por la presencia de algunas comorbilidades. Yo coloqué la de la función renal empobrecida. La de la furosemida, correcto. Recordar que la furosemida, más bien, como hay función renal empobrecida, la dosis en el anciano a veces es más alta que la que somos en un joven. Eso lo explicamos también el día de la clase, ¿no? El resto de opciones, pues, sí eran verdaderas. Así que esta era la opción incorrecta. Bien, siguiente caso, señor. Pregunta 8. Listo. Gestante de 24 semanas que empieza con manifestaciones de hipertiroidismo. Tiene una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto en reposo con disnea de pequeños esfuerzos. Presión arterial normal, ningún otro antecedente de importancia. Feto sin complicaciones. ¿Cuál sería la conducta más apropiada de entre las siguientes? A. No se deben dar fármacos cronotrópicos negativos hasta el final del embarazo para evitar teratogénesis. B. La ibabradina a razón de 5 miligramos día tiene el mejor perfil de seguridad y efectividad en esta población. El bisoprolol de 2.5 miligramos día ayudaría a controlar la frecuencia cardíaca y evitar el desarrollo de taquicardiomiopía. Y el atenolol a razón de 50 miligramos día sería una estrategia segura por ser un fármaco altamente cardioselectivo. Esa verdad me mató, yo coloqué la de bisoprolol. Correcto, la respuesta correcta era bisoprolol, pero usted la adivinó. Vamos a analizar las respuestas para que quede claro el por qué, porque pues es importante aquello. Muy bien, eso de que no se pueden usar fármacos cronotrópicos negativos es falso. Siempre tenemos que evaluar riesgo-beneficio del paciente y sobre todo en pacientes que tienen hipertiroidismo y que están con manifestaciones clínicas, en este caso tiene una disnea de pequeños esfuerzos, pues el beneficio de utilizar fármacos pues supera el riesgo. Lo que tenemos que hacer la selección del fármaco más apropiado. ¿Ok? Entonces pues eso sería falso. La ibabradina pues no está aprobada para el uso en la embarazada. Entonces pues realmente no sería una estrategia eficaz. Si estuviéramos hablando de una paciente no embarazada, probablemente pues la dosis y el fármaco estarían apropiados como estrategia terapéutica. Muy bien, el atenolol, como dijimos en la clase de la semana pasada, está formalmente contraindicado en el embarazo. Por lo tanto, pues eso de que es altamente cardioselectivo es cierto, pero no se permite su uso en el embarazo. Por lo tanto, el bisoprolol sí es un fármaco que nos permite controlar la frecuencia cardíaca, que con supervisión apropiada se puede emplear en el embarazo y que en efecto, como nos dice el texto de ese ítem, nos permite el desarrollo, nos permite evitar que se desarrolle algo que se llama taquicardiomiopatía. La taquicardiomiopatía es el resultado de la insuficiencia cardíaca o los síntomas de insuficiencia cardíaca derivados de una taquicardia sostenida.
¿Ya? Por ejemplo, pacientes que están en fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, pacientes que tienen taquicardia auricular permanente, pacientes que tienen taquicardia sinusal inapropiada, es decir, pacientes que tienen frecuencias cardíacas elevadas de manera sostenida, el corazón es capaz como de agotarse y presentar manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Y todo esto se previene con el uso de los betabloqueantes. Y pues como el que no se puede usar es el atenolol, pues el que quedaría para uso es el bisoprolol. También carvedilol se puede usar también metoprolol, pero en este caso les mencionan es al bisoprolol, que era la respuesta correcta. ¿Ok? Seguimos. Pregunta 9. Gestante de 18 semanas con estenosis mitral moderada que presenta signos de insuficiencia cardíaca derecha. No presenta otras comorbilidades, señala la afirmación correcta. A. Estará indicado el parto por vía vaginal para evitar los efectos hemodinámicos adversos de los anestésicos. B. Es fundamental reducir la frecuencia cardíaca basal de la paciente para mejorar la sintomatología. C. Estaría indicado el intervencionismo percutáneo al llegar a la semana 20 si los síntomas persisten. La furosemida no se puede indicar para la congestión porque está contraindicada en la gestación. Yo coloqué la opción C. Bueno, pues la respuesta correcta es la B. ¿Ya? Recordemos que estamos en presencia de una estenosis valvular. Esta es una cuestión que tiene que tenerse en cuenta que imaginémonos en una estenosis, ¿ok? La estenosis es como la estrechez de una puerta. Bien, entonces, esa estrechez de esa puertecita que tenemos, que esa compuerta, que en este caso es la mitral, pero imaginémonos cualquier estrechez valvular, mientras más rápida sea la frecuencia cardíaca, menos tiempo le da a la sangre de atravesar ese orificio estrecho. Mientras más lento late el corazón, más tiempo tiene de poder atravesar ese orificio que está estrechado y por lo tanto de disminuir las manifestaciones de esa estrechez. Por lo tanto, entre los principios de manejo de las estenosis valvulares, independientemente cuál sea, está que hay que reducir la frecuencia cardíaca para tratar de disminuir la sintomatología, porque a mayor frecuencia cardíaca, ese orificio estrecho va a tener mayor repercusión hemodinámica. Por lo tanto, la respuesta correcta era la B. Lo del intervencionismo percutáneo, no, porque estamos en presencia de una estenosis mitral moderada, no severa, y no nos está diciendo que tenga ya fármacos puestos a dosis tope la paciente. En ningún rato nos dice, paciente que está con una estenosis mitral moderada, a dosis plena o dosis máxima de fármacos, que persiste con síntomas, como para hacer intervencionismo percutáneo. El intervencionismo percutáneo lleva radiaciones. Y por lo tanto, sí se puede hacer en la embarazada, se toman medidas especiales de protección de la barriga, pero siempre y cuando sea como que el último recurso que tenemos disponible, ¿ok? Pero en el caso de aquí, nunca nos dice que ya agotamos las posibilidades farmacológicas. No nos ha mencionado eso nunca el caso. Por lo tanto, no estaría mencionado, o sea, no estaría indicado que hagamos intervencionismo todavía. ¿Ok? Si el caso fuera diferente, nos dijera, paciente de gestante de 18 semanas, con estenosis mitral severa, con persistencia de síntomas a pesar de tratamiento médico óptimo, que en conducta estaría indicada en este momento, pues probablemente ustedes dijeran ahí sí, pues hablamos de la válvula, pero pues en este caso no. ¿Ok? Entonces eso. La furosemida no se contraindica en la gestación, sí se puede utilizar con precaución y todo, pero pues se puede utilizar. Y pues la cesárea es la indicación. En las estenosis valvulares no se debe permitir lo que es el parto por vía vaginal porque aumenta mucho la presión intratorácica y puede desestabilizar hemodinámicamente al paciente. ¿Ok? Entonces esa era la respuesta, la B. Pregunta 10. Pregunta 10. Una mujer de 25 años acude a consulta de cardiología para asesoría preconcepcional. Ella tiene una comunicación interauricular que no ha deseado operarse porque está asintomática. Los últimos datos de ecocardiograma reportan una FEBI del 70%, una TAPS del 25%, una EA de 1.25 sin cambios con Valsalva, válvulas competentes, una comunicación interauricular tipo ostium secundum con un QP-QS de 1.35, crecimiento ligero de la aurícula derecha, un shunt izquierdo-derecha, y en relación con este caso sería correcto. A. Al no encontrarse datos de complicaciones puede embarazarse, pero con seguimiento cardiológico. B. Aunque esté asintomática, debemos operarla de urgencia por datos de fallo ventricular derecho con el ecocardiograma. C. La paciente debería diferir el embarazo hasta corregir primero su CIA para evitar complicaciones en la gestación. Y existe contraindicación formal al embarazo en esta paciente, sobre todo si se opera por cirugía abierta. A mí me pareció que era la
Correcto. Bien, esta paciente pues es una paciente con una comunicación interauricular que no le está molestando. Si ustedes revisan los datos de eco, que ya recuerden de las primeras clases, vimos cuáles eran los parámetros normales de eco, pues ella tiene una función ventricular derecha e izquierda normal. Es decir, tiene una FEBI normal, un TAPSE normal. Por tanto, no está teniendo una repercusión hemodinámica el trastorno que ella tiene. Adicionalmente a eso, la diástole es normal. Si ustedes se fijan, EA es el flujograma mitral. El EA está normal, está mayor de 1 y no tiene cambios con Valsalva, por lo tanto es normal, tiene una relajación normal. Y pues las válvulas están normales, es decir, que no tiene ninguna valvulopatía asociada. Que la aurícula derecha esté un poquito crecida es normal, eso es parte de la fisiopatología de la CIA, pero pues no está teniendo ningún compromiso y el shunt sigue siendo de izquierda a derecha, es decir, que no se ha invertido la dirección del flujo y por lo tanto no tiene algo que sería contraindicación formal también del embarazo, que es el síndrome de Eisenmenger. ¿Ya? En el cual el shunt se invierte y se vuelve de derecha a izquierda. Por lo tanto, este caso es un caso de una CIA que llega a la adultez, que no se ha operado, pero no está complicada. Por lo tanto, la mujer puede embarazarse cuando quiera. Cuando se embaraza, ¿lleva control cardiológico? Sí, pero no quiere decir por esto que no puede embarazarse. Muy bien, entonces, pues este es el análisis de lo que teníamos que haber visto. Como se dieron cuenta y como se les había anunciado, pues esta evaluación pesaba más la parte de cardiopatía y embarazo. Si se dan cuenta es lo que más preguntas había, aunque una pregunta de cada uno de los capítulos que se les mandó a estudiar. Siempre que se les mande a estudiar algo es porque va a salir en sus evaluaciones, porque de alguna manera pues tiene importancia para sus estudios. Felicidades de nuevo, señor Usteche, y a los otros que sacaron la misma nota que usted. Y pues estudien más para que sigan mejorando en su rendimiento, ¿ok? Esta vez salieron un poquito mejor que que en ocasiones anteriores, pero pues todavía distan mucho de poder alcanzar un resultado óptimo, ¿ya? Esta semana tendrán el bono de que pues la evaluación de ustedes fue un poco más sencilla que la de sus compañeros, porque pues siempre son los que tienen menos tiempo para poder estudiar y para poderse orientar de sus demás compañeritos, ¿no? Pero pues a sus otros compañeros les vienen unos casos un poquito más densos y complejos que los que les tocó, para que pues ellos tengan que estudiársela un poquito más, ¿no? Ya que siempre le preguntan a ustedes qué les tomaron y pues ellos como que ya se orientan, ¿no? Y no sale tan justo. ¿Ya? Y otra ventaja que tienen es que pues también con ustedes estamos siendo un poco más benévolos a la hora de calificar las exposiciones porque son los primeros. En cambio, los que vienen pues tendrán que ir corrigiendo los errores de los de hoy. Entonces, pues es un poquito más exigente todo. Así que nada, no se frustren porque son los primeros. Traten de llegar a ser los primeros también en puntaje y pues nuevamente estudien mucho, que pues lo que se viene sigue siendo cada vez más y más, pero es bonito y tiene mucha correlación con la clínica, con el día a día de la consulta de cardiología. Entonces, nada, dicho esto, ¿quién le toca exponer? ¿Quién sigue, por favor? Gracias, doctor. Núñez. Sí, por favor, señorita Núñez, haga la compartición de la pantalla.
Buenas tardes, doctor y compañeros. Voy a hablar acerca del efecto de bata blanca. Bueno, para empezar vamos a definir algunos conceptos. Tenemos que el efecto de bata blanca es el incremento de la presión arterial como en un sentido de alerta ante la presencia del personal sanitario cuando toma la presión. Tenemos el fenómeno de bata blanca, que se produce cuando la diferencia entre la presión arterial en la consulta y la del domicilio es mayor a 20 milímetros de mercurio y para la arterial sistólica va a ser, es de 20 y de la arterial distólica es de 10. Y tenemos la enfermedad clínica, que sería la hipertensión clínica aislada o hipertensión de bata blanca, que es la situación clínica de la hipertensión, de signos de hipertensión en la consulta y en normotensión en la casa, en este caso medidas por MAPA o AMPA. Siguiente. Ya. Vemos que la hipertensión de bata blanca es la aparición de presiones arteriales elevadas en la consulta médica y unas cifras de presión arterial domiciliarias médicas mediante una automedición domiciliaria de la presión arterial, o también puede ser por una medición ambulatoria de la presión arterial con cifras de presión arterial diurna menores a 135-85 milímetros de mercurio. Tenemos que el AMPA va a constituir una nueva técnica muy adecuada para el correcto tratamiento de la hipertensión en la práctica clínica, pero asimismo es útil para el diagnóstico de la hipertensión de bata blanca y también para la hipertensión enmascarada. El diagnóstico del efecto de la bata blanca debe ser en tanto la elección y la titulación de fármacos antihipertensivos, y para el estudio comparativo del efecto antihipertensivo de estos fármacos que puedan ser administrados tanto en la mañana y por la tarde, y que eso voy a hablar más adelante. Ya, también tenemos que en una reciente revisión sistemática sobre la AMPA, observaron que la medición de la presión arterial en la consulta respecto con su medición del AMPA, estas muestran cifras superiores, diferentes, que estos pueden incrementar con la edad y también con la mayor presión arterial inicial. Estos pueden ser mayores en varones que en mujeres, y también con relación con las lesiones en órganos, Diana, y la mortalidad cardiovascular, esa puede ser superior con las mediciones mediante el AMPA. También se observaron que la capacidad para diagnosticar la normotensión es superior con el AMPA. Y se podría decir que de forma general la prevalencia de la hipertensión de bata blanca ronda en el 20% de los pacientes considerados hipertensos mediante el MAPA. También tenemos que la hipertensión de bata blanca, siguiente. No, anterior, está bien. También tenemos que la hipertensión de bata blanca se puede presentar cuando supone medio riesgo cardiovascular ante la hipertensión, y también no se recomienda tratamiento farmacológico para estos pacientes porque aún no se ha demostrado que tengan tengan un efecto. Solamente en este caso se debe dar instrucciones y educar al paciente. Ya. Tenemos la hipertensión enmascarada, que esta se caracteriza por presentar valores normales de presión arterial clínica, es decir, cifras en consulta que pueden ser menores a 140-90 milímetros de mercurio, pero con valores elevados fuera de la misma. Cuando la sospecha de esta situación clínica oculta es necesario confirmarla mediante la práctica de una monitorización ambulatoria de la presión arterial, que es el MAPA, es decir, se va a tomar la presión durante 24 horas con el aparato. Ya, dentro del concepto de enmascaramiento, vamos a tener que va a haber hipertensión enmascarada propiamente dicha, o también puede haber hipertensión por enmascaramiento en personas que no están controladas. Esta va a tener sus factores de riesgo y su prevalencia. Aquí tenemos que su prevalencia es entre el 9 y el 48% según los diferentes estudios, y es más frecuente en hipertensos de mediana edad, sexo masculino y con numerosos factores de riesgo cardiovascular. Estos también se pueden asociar a valores de la presión arterial clínica. Esta puede ser normal y alta y con lesiones de órganos diana. En el caso de la hipertensión enmascarada va a tener tienen más posibilidad de presentar eventos cardiovasculares en relación a la hipertensión de bata blanca. El problema de la hipertensión enmascarada no controlada es que incrementa el riesgo cardiovascular, como ya lo había mencionado, multiplicando la aparición de eventos. Ya también se presenta en personas relativamente jóvenes,
en sexo masculino, personas que pueden estar estresadas o con aumento de la actividad física durante el día y con hábitos de fumar o hábitos de beber. Puede sospecharse también en individuos que tengan antecedentes de hipertensión ya de grado 1. Es decir, este término puede aplicarse a pacientes fumadores, a los incluidos de prehipertensión, y sus implicaciones son enormes. Con una estrategia óptima se debe detectar a tiempo. Ya, en cuanto a las características específicas de esta hipertensión enmascarada, esta está presente en el 16 a 18% de los hipertensos y conlleva un alto riesgo de eventos cardiovasculares. Esta se sospecha en presencia de daño orgánico, disordante o con las cifras normales en consultorio. Siguiente. Siguiente. Ya, aquí tenemos como que para diferenciar que ante la sospecha de hipertensión de bata blanca podemos seguir el monitoreo mediante AMPA con aparato validado tras 3 determinaciones cada 12 horas, al menos de 3 días. Si la presión arterial sistólica es menor o igual, mayor o igual que 145 y la presión diastólica es menor o igual a 95, esto sería un diagnóstico de hipertensión. Y si la presión arterial sistólica es menor que 145 o la presión arterial diastólica es menor a 95 y el mapa es normal, es una hipertensión de bata blanca, y si el mapa es elevada, es un diagnóstico de hipertensión. Siguiente. Tenemos que la cronobiología consiste en el estudio de los ritmos biológicos y sus mecanismos subyacentes. Tenemos que en la presión arterial se sigue un patrón circadiano, que son el Dipper, el no-Dipper, el riser y el Dipper extremo, que es el hiper-Dipper. Ya, son esos 4. Tenemos que el Dipper es la profundidad de la presión arterial, que oscila entre un 10 y un 20%. Y este es el comportamiento más normal de la presión arterial. Y en el nodo Dipper tenemos que la profundidad de la presión arterial es menor que 10%. Y en el riser la profundidad de la PA es negativa y la presión arterial nocturna va a superar a la presión arterial diurna. Lo normal es que la presión en las noches descienda. El Dipper extremo, el hiper-Dipper, es la profundidad de la presión arterial negativa mayor al 20%. Y cuando hablamos de profundidad, quiere decir, como ya he mencionado, el descenso porcentual de la medida de la presión arterial durante un periodo de reposo y de presión arterial nocturna, en relación con la medida de la presión arterial durante el periodo de la presión arterial diurna. Ya, vemos que en pacientes hipertensos, además de reducir la presión arterial, debemos plantearnos el patrón que estamos hablando, porque aquí podemos ver qué tipo de patrón podemos utilizar en el paciente para poder administrar el medicamento. Por ejemplo, en los pacientes Dipper hay que priorizar el tratamiento por las mañanas, y en el paciente no Dipper podemos repartir el tratamiento en 2 tomas al día, ya que la presión arterial nocturna baja menos del 10% durante la mañana. En el Dipper extremo, la presión arterial de la noche baja más el 20% en la mañana. Entonces aquí vamos a priorizar el tratamiento por las mañanas. Y en el riser, la presión arterial nocturna es superior a la diurna. Entonces aquí vamos a repartir el tratamiento para acentuar el tratamiento de las noches. Ya, los pacientes no Dipper tienen mayores niveles de presión arterial sistólica de las 24 horas y también mayor repercusión orgánica. También tenemos que los factores principales asociados a este patrón es la presión arterial sistólica clínica, también puede estar relacionado con la obesidad y sobre todo con un filtrado glomerular menor a 60 mililitros por cada 60 minutos. Ya. Ya, aquí les muestro la imagen, que aquí es lo que planteamos para poder utilizar el tratamiento adecuado con estos pacientes, ya que un no Dipper es el paciente que no está fisiológicamente normal, ya que es normal que la presión durante las noches descienda y durante el día se mantenga como que en estándares normales. Ajá. Bien. Gracias.
Ok, bastante bien, jóvenes. Puntualizar algunas cositas antes de que pasen al siguiente expositor. Es que dentro de lo que acabaron de decir sus compañeros está gran parte de lo que les va a salir a ustedes en la evaluación y que es súper importante que tengan en cuenta, que es, primero, cómo diagnosticamos hipertensión. Revisen los criterios diagnósticos. Su compañero Briones, me parece, puso un cuadro en el que les ponía los criterios diagnósticos de hipertensión según los distintos métodos, pero no se detuvo en hablar de eso, ¿ya? Solo se los puso en un gráfico, pero no se detuvo a mencionarle aquellos parámetros. Ese gráfico es importante que ustedes lo dominen, porque pues en las preguntas de casos clínicos que se les hará, pues se les pondrán distintos valores de presión de pacientes y pues ustedes tendrán que reconocer cuál es hipertenso y cuál no, y para eso tienen que saberse muy claramente cuáles son los valores que diagnostican hipertensión, ¿ok? Esto lastimosamente no hay manera de saberlo de otra forma que memorizarlo, ¿ok? Aquí si no hay negociación, no hay razonamiento. Lo que se razona es que la presión debe bajar en la noche, esa es la fisiología normal. ¿Cuánto baja? Para entender los distintos patrones hipertensivos hay que memorizarlo. ¿Con qué valor decimos que un paciente es hipertenso? Hay que memorizarlo y lastimosamente, pues es algo que sí hay que evaluarles porque pues si ustedes no diagnostican hipertensión, pues a la cuenta no pasaron por cardiología. Entonces, pues revisen muy claramente eso, profundicen bastante en aquellos parámetros que les estoy diciendo. ¿Ok? Bastante didáctica su compañera Suárez, con los gráficos que encontró, que utilizó, muy llamativos, sobre todo el grafiquito último que utiliza, en el que les trata de poner en evidencia los distintos patrones. Exacto, ese gráfico que les está mostrando ahorita. Ese gráfico está muy didáctico, muy simpático y entiéndanlo, ¿ok? 4 patrones hipertensivos, el no diper es el patrón diper es el fisiológico, el de menor riesgo, y el patrón Reiser es el de mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Revisen la teoría detrás de cada uno de ellos y pues van a darse cuenta que pues todo esto no solamente es un interés de tipo didáctico, sino que tiene un interés pronóstico y un interés en el manejo, como su compañera decía, porque según el momento del día en el que estamos más hipertensos, pues probablemente será el horario del día en el que demos la medicación al paciente, y eso lo veremos más adelante con el compañero que tiene que hablar de individualización del tratamiento farmacológico. Señorita Calle, creo que está levantando la mano. Sí, doctor, buenas tardes. Es que quería hacerle una pregunta rápida. Era respecto a la clasificación que había mostrado mi compañero Reinaldo. Es que esa clasificación de ahí es la clasificación creo que de Europa. Y en el libro nosotros tenemos como que 2 clasificaciones. Entonces me gustaría saber, al menos aquí en Ecuador, de qué clasificación nos guiamos. Excelente, muy bien. Recuerdan los materiales que tenían para ustedes estudiar este tema. Tienen la Guía Ecuatoriana de Hipertensión Arterial. La guía ecuatoriana se adhiere a los criterios diagnósticos de hipertensión europeos, ¿ok? Es decir, para que ustedes tengan claro, hipertensión en cuanto a manejo, que pues eso lo va a ver más adelante el que le toque hablar de aquello, pues nosotros nos adherimos a la corriente europea, tanto para el diagnóstico de hipertensión arterial como para el manejo. Por lo tanto, si ustedes tienen conflicto, contradicción entre la forma de definir la hipertensión, guíense en lo que dicen los europeos. Ojo, el libro de texto sigue siendo americano y por lo tanto les van a poner la guía americana, la guía de la AJA, pero no significa que para este dato concreto pues nos basemos en ellos, sino que vamos a basarnos en los europeos. Gracias por la aclaración, importante pues porque ninguno de esos compañeros que estuve exponiendo de diagnóstico lo mencionó. Ok. Gracias, doctor. Continúen, no sé quién sigue, por favor, vamos. Listo, chicos. Yo les voy a hablar sobre la valoración del riesgo cardiovascular y daños en órganos diana. Siguiente, por favor. ¿Usted es Cali? Sí. Esta es la tabla de contenido. Marcadores pronósticos, retinopatía hipertensiva, encefalopatía hipertensiva, nefropatía hipertensiva y vasculopatía hipertensiva. Siguiente. Ya, como introducción tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular. Se ha convertido como que en un método muy efectivo y más aceptado para la toma de decisiones en la medicina preventiva, ya en la prevención primaria de los pacientes sin enfermedades cardiovasculares. Para esto se utiliza la tabla de Framingham y la tabla de SCORE. Aparte, también tenemos que el riesgo cardiovascular global de un paciente debe estimarse con... en el libro hay unos links que les van a llevar a las páginas que están en los captures en la diapositiva, que es para calcular la tabla SCORE, Framingham y Reynolds. Siguiente, por favor.
Ya, aquí tenemos que, bueno, en la guía de riesgo cardiovascular propone evaluar el riesgo cardiovascular a todo sujeto que está entre 35 a 75 años y o sea, que vaya a acudir por primera vez a algún centro de salud. Ya, en personas menores de 35 años también se puede estimar el riesgo cardiovascular, pero de un rango de edad de 35 a 45 años. Los individuos que van a tener mayor de 75 años, estos ya no es que se va a estimar como tal, sino que van a tener, no se va a estimar en general, sino que van a tener que estimarlo como caso particular. En la tabla SCORE se va a estimar el riesgo de muerte cardiovascular, que puede ser por muerte coronaria, por enfermedades cerebrovasculares, arteriopatías periféricas, insuficiencia cardíaca, aneurisma disecante de la aorta y también entre otras. Esto se va a calcular entre sujetos de 40 a 65 años y esto considera un riesgo alto cuando la probabilidad de escala es de mayor o igual a 5% alrededor de 10 años. La tabla SCORE no va a incluir a pacientes diabéticos, ¿ya? La función de Framingham, también llamada Regicor, que también es utilizada, pero, o sea, es lo mismo, solamente que en la adaptación española se llama Regicor. Ya, esta ha demostrado también predecir muy bien la tasa de eventos coronarios, pero alrededor de 5 años. Además, se puede también aplicar un rango etario que va a ser mucho más amplio, de 35 a 74 años de edad. Ya, la función de Framingham va a ser como que una tabla, una escala que es más predictiva, es más eficaz. Ya, la tabla SCORE va a estar comparada con la tabla de Framingham porque va a excluir el tratamiento de pacientes hipolipemiantes. Por lo tanto, va a tener como que un porcentaje un poco más elevado. Como vemos aquí, tenemos la tabla SCORE en el lado izquierdo que va a calcular a las personas que fuman, no fuman. En la parte izquierda va a tener la presión sistólica, mientras que en la parte de abajo va a tener para calcular el porcentaje de colesterol. Ya, siguiente, por favor. Ya, la estratificación de riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular va a aumentar y va a ocasionar un daño hipertensivo en los órganos dianas. Tenemos que en un estudio analítico mínimo, ya para realizar alguna evaluación de hipertensión, va a ser necesario cuantificar ciertos valores, como los electrolitos en sangre, la glucosa en ayunas, la creatinina sérica, con filtración glomerular, un panel lipídico en ayunas, hematocrito, análisis de orina con una muestra de orina, también un electrocardiograma, pero que tenga 12 derivaciones y que esté en reposo. Además, también tenemos un método para mejorar la estratificación de la hipertensión arterial, que sería la variabilidad de la presión arterial, variabilidad de frecuencia cardíaca, y medición no invasiva de la vía aórtica central mediante una tonometría de pulso. Ya, en caso de la variabilidad de presión arterial, este va a ser un factor predictivo independiente del riesgo cardiovascular. Ya, mientras que la variabilidad de frecuencia cardíaca va a ser una valoración indirecta del control simpático vagal de la función del nódulo sinusal. Ya, en la medición no invasiva de la vía aórtica central, que es realizada por la tonometría de pulso, la tonometría de pulso va a proporcionar dos medidas que van a ser la velocidad de la onda de pulso y el índice de aumento. Acá tenemos también un cuadro que es para ver los factores que condicionan el pronóstico de los pacientes con hipertensión, que tenemos aquí el factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, que sería el aumento del valor de la presión arterial sistólica y diastólica, aumento de presión del pulso, la edad de hombres mayores a 55 años y en mujeres mayores a 65 años. El tabaquismo, dislipidemia, con un valor de mayor a 115 miligramos sobre decilitros, ¿ya? Alteraciones de la glucemia en ayunas, antecedentes familiares con enfermedades cardiovasculares prematuras, obesidad abdominal y diabetes mellitus. En caso de lesión subclínicas de órganos diana, serían hipertrofia ventricular izquierda, engrosamiento o placas de la pared de la carótida, un infiltrado glomerular estimado
menor o igual a 60 mililitros, ya microalbuminuria e índice de tobillo braquial menor a 0,9. Y lesiones establecidas en órganos diana, que serían la enfermedad cerebral vascular, como accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorragias cerebrales, ataques isquémicos, cardiopatías, como infartos de miocardio, angina, revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca, nefropatías como nefropatía diabética, insuficiencia renal, arteriopatías periféricas y retinopatías evolucionadas como hemorragias o exudados o edema de la papila. Siguiente, por favor. En evaluación de la enfermedad de los órganos diana tenemos la retinopatía hipertensiva. Bueno, aquí la retina, que es un órgano, bueno, es una de las partes más importantes del ojo, ya que en sí va a tener la función de convertir la luz que nosotros tenemos por impulsos eléctricos que se generan, van a conducirlos a través del nervio óptico y bueno, estos van a ser el encargado de interpretar todo lo que vemos. Entonces la retina va a tener capilares que se van a deteriorar si es que la persona empieza a tener una presión arterial alta, pero en forma recurrente. Se refiere como que al daño en sí que tiene la retina causado por la hipertensión arterial. La hipertensión arterial también va a dañar, como ya dije, los capilares, ya haciendo que las paredes se vean mucho más gruesas. Es decir, que esto va a disminuir la cantidad de sangre que va a fluir hacia la retina. A medida que esta retinopatía va avanzando, la sangre puede filtrarse desde los vasos sanguíneos hacia la retina y ahí esto puede ocasionar también una pérdida gradual de la visión. En particular, se va como que a afectar la mácula, que es la parte central de la retina. ¿Ya? Cuando hay emergencia hipertensiva, es decir, una presión arterial muy alta, muy elevada, las venas retinianas se van a dilatar, ¿ya? Y van a empezar a ponerse tortuosas y esto va a afectar el disco óptico, ocasionando así un papiledema, que es un edema de la papila. El diagnóstico para esto sería la exploración médica del ojo con el oftalmoscopio, que bueno, aquí el médico va a poder observar el aspecto que va a tener la retina. Aquí hay un ejemplo, bueno, aquí tengo varias figuritas que demuestran cómo se vería como una papila, un papiledema. Ya, además, esto también se puede correlacionar con el daño que va a tener en otros órganos, tipo por la hipertensión se van a afectar el cerebro, el corazón y los riñones. Y como tratamiento tenemos que, bueno, las medidas para tratar esta hipertensión arterial, en sí, el objetivo del tratamiento de la retinopatía hipertensiva va a ser bajar la presión arterial, ya disminuirla, ya, porque en raras ocasiones la hipertensión puede ocasionar hasta muerte. Y es necesario comenzar el tratamiento rápido, porque si lo deja pasar, puede ocasionar otro tipo de complicaciones como accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal e infarto, como ya dije, muerte. Aquí tenemos unas figuritas, las que están arriba en la parte superior derecha, ya que van a demostrar como una clasificación que encontré, que es la clasificación de Gale, Wanneger y Baker, que esto va a ser va a establecer 4 grupos de retinopatías, ya basándose como que en la correlación de hallazgos clínicos y también la supervivencia que va a tener el paciente. Se dice que el grado 3 y el grado 4 no van a ser como que estadios progresivos del grado 1 y 2, sino que van a estar por separado. Bueno, tenemos que el grado 1 va a tener esclerosis arteriolar, arteriola con hilo de cobre o plata, va a tener una constricción focal, ya, mientras que el grado 2 va a tener también constricción focal o difusa, pueden encontrarse exudados duros, hemorragias y trombosis venosa. Mientras que el grado 3 se va a ver un edema ya retiniano y una estrella macular. Van a haber más hemorragias retinianas también y la presión arterial va a estar alta permanentemente, por lo cual van a haber también daños sistémicos. Ya, y el grado 4, que las lesiones también se van a ver como, van a estar todas las lesiones anteriores, ya, y van a haber también alteraciones graves del sistema nervioso, del riñón y otros órganos. Siguiente, por favor. Ya.
La encefalopatía hipertensiva. Esta es una de las complicaciones de la hipertensión severa con presión arterial alta. Esta complicación va a ocurrir cuando el cerebro no recibe suficiente suministro de sangre para mantener la vida y la función. Es importante diferenciar la encefalopatía de otras enfermedades cerebrovasculares como la isquemia cerebral, un accidente cerebrovascular, el delirio, las convulsiones y la encefalopatía urémica, ya que el tratamiento va a ser diferente. Si no se trata la encefalopatía hipertensiva, puede provocar un coma o la muerte en unas pocas horas. Esta es la razón por la que se la llama o se la coloca dentro de las emergencias hipertensivas. Esta encefalopatía es muy rara y afecta solamente al 1% de las personas que sufren hipertensión de larga duración. La persona afectada suele ser de sexo masculino y de mediana edad. La definición de encefalopatía hipertensiva ha sido modificada con el tiempo y ahora se la refiere a una disfunción neurológica transitoria e irreversible en una persona que ya está experimentando la fase maligna de la hipertensión. Otras causas de esta afección son la nefritis aguda, el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis, el también dejar de tomar repentinamente los fármacos antihipertensivos, síndrome de Cushing, el feocromocitoma y una trombosis de la arteria renal. Las mujeres embarazadas también que sufren de preeclampsia y eclampsia, así como las que consumen drogas, también están en riesgo de padecer esta afección. Una persona con esta afección se quejaría de un inicio repentino, de dolor de cabeza severo, mareos, de confusión, una visión borrosa o alterada, va a tener náuseas, vómitos y convulsiones. Cuando el médico también va a examinar los ojos del paciente, va a observar papiledema o una inflamación del disco óptico, junto con hemorragias. También observará manchas de algodón y exudados. Estos hallazgos colectivos van a indicar un aumento de la presión intracraneal. La forma que se aborda este tipo de encefalopatía puede explicarse por la fisiopatología, en donde normalmente el flujo de sangre que pasa a través del cerebro se mantiene a pesar de los cambios de presión arterial. Por ejemplo, si la presión arterial sistólica de un individuo aumenta de 60 a 150, el suministro de sangre no se va a ver comprometido debido a un proceso que es denominado la autorregulación. Esto se debe porque los pequeños vasos sanguíneos, las arteriolas, se contraen como respuesta a una disminución de esta presión arterial, mientras que se dilatan en respuesta a un aumento de la presión arterial. Cuando el mecanismo de autorregulación ya falla en el rango superior de la presión arterial, el resultado es la dilatación de estos vasos sanguíneos y una perfusión excesiva o una hiperperfusión del cerebro. El objetivo de la terapia va a ser, por lo tanto, disminuir la presión arterial para restablecer la perfusión normal. El tratamiento de la encefalopatía incluye el uso de fármacos por vía intravenosa, como por ejemplo el abetalol o nitroprusiato, que ayudan a dilatar los vasos sanguíneos y disminuyendo así la presión arterial. Siguiente, por favor. Ya. La nefropatía hipertensiva es el término clínico no morfológico para una alteración o un daño renal causado por una hipertensión arterial crónica con una presión arterial elevada entre la presión sistólica entre 140 y 159 con una diastólica de 90 a 99, caracterizada por oliguria y proteinuria. El compromiso, además de renal, es sistémico, afectando a órganos blancos como el corazón, cerebro o la circulación periférica y llegando a generar cardiopatías isquémicas, enfermedades cerebrovasculares y una enfermedad arterial periférica. Estas se pueden clasificar en una nefroesclerosis benigna, en donde hay alteraciones iniciales que tienen lugar en la microvasculatura preglomerular y las lesiones son microscópicas, características en la hialonosis de las arteriolas aferentes. La otra clasificación es la nefroesclerosis maligna, histológicamente presenta necrosis fibrinoide en las arteriolas y hipertensión arterial acelerada o maligna con insuficiencia renal. El cuadro clínico
en la nefrosclerosis benigna. Hay una larga historia de hipertensión arterial, un deterioro lento y progresivo de la función renal, hay proteinuria leve a moderada, menor a 1 gramo al día, hiperuricemia y poca celularidad y cilindros. En la maligna el curso ya es más acelerado, hay un daño renal severo en corto tiempo, de 10 a semanas, hay una necrosis fibrinoide, es de pésimo pronóstico a corto plazo y tiene una hipertensión arterial severa. Hay hemorragias retinales, exudados, papiledema y una elevación acelerada con hematuria y proteinuria. Dentro de los criterios diagnósticos para la nefropatía hipertensiva están que los pacientes van a ser mayores de 55 años de edad, de sexo masculino, va a haber una hipertensión arterial de larga evolución, una enfermedad renal de lenta progresión, proteinuria menor a 1 gramo, riñones normales o pequeños, simétricos en tamaño, retinopatía, hipertrofia ventricular izquierda. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de lo que es la vasculopatía hipertensiva, también conocida anteriormente como hipertensión, la hipertensión es una de las principales enfermedades a nivel general y constituye el principal factor de riesgo para los accidentes cerebrovasculares, una insuficiencia cardíaca y cardiopatías coronarias en las personas adultas mayores. La presión sanguínea alta afecta a más de 1 millón de personas y se calcula que causa de 9.4 millones de muertes al año. Se va a duplicar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en cardiopatías coronarias, insuficiencias congestivas cardíacas, en una enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, en insuficiencia renal y arteriopatía periférica. El tratamiento hipertensivo aminora claramente los riesgos de la enfermedad cardiovascular y renal, pero grandes segmentos de la población de hipertensos no recibe tratamiento o más bien son tratados de manera inadecuada. Ya, dentro de la epidemiología, la hipertensión está presente en todas las poblaciones. La presión va a aumentar en forma lenta y sostenida en las primeras 2 décadas de la vida. La presión sistólica promedio va a ser mucho mayor en hombres y la presión sistólica es mayor en mujeres mayores de 60 años. El 60% de los hipertensos va a padecer también obesidad. Tenemos en el cuadrito los mecanismos que tenemos, van a estar el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, que generan la presión arterial. Esta va a generar el gasto cardíaco, que va a depender del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular periférica, que a su vez depende de la contractibilidad del miocardio y de la magnitud del compartimento vascular. Eso es todo. Gracias. Ok, jóvenes, bien. Importante de esta parte que tengan en cuenta cuáles son los marcadores o los marcadores que nos señalan la ocurrencia ya de complicaciones a nivel de distintos órganos diana de la hipertensión arterial, ¿ok? Porque pues nosotros tenemos que diagnosticar precozmente estas complicaciones para tratar de evitar su progresión. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar con ustedes el día de hoy. Vamos a cerrar en esto, continuaremos la semana que viene con el contenido. Evidentemente, pues no hay evaluación la semana que viene porque pues no hemos acabado de ver hipertensión arterial. Estudien mucho, hipertensión parece un tema corto, pero pues es un tema extremadamente extenso. Por eso pues se ve en 2 semanas. Porque pues abarca mucho contenido. Y pues la semana que viene entramos en lo que es tratamiento y pues probablemente es una de las cosas más importantes que hay y pues para entenderlo bien necesitamos que pues vayan revisando de forma progresiva cada uno de los contenidos. Preguntas, inquietudes, dudas, señores. Señorita Ewes, señores, ¿alguna pregunta? Doctor, yo sí tengo una pregunta. Soy Pedro Toledo, recién me acabé de inscribir la semana pasada y por lo tanto no tengo todavía tema de exposición para la siguiente semana. Como 10 personas más que están antes que usted y que tampoco tienen, ¿ok? Así que pues esa no es una complicación. Listo, perfecto, doctor, gracias. Bien, ¿alguna otra inquietud que haya? Señores, señoritas, ¿no? Bien, importante. Continuamos la semana que viene, estudien mucho y pues
para ver si es que suben de nota. Vamos a tratar de ponerles en el transcurso de la semana algún taller que suban en la plataforma, porque pues sus calificaciones, si se dan cuenta, no son las mejores, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, lo que eso ocupa hartísimo tiempo y por eso es que todavía no les he generado nada en la plataforma. ¿Ya? ¿Preguntas, inquietudes? ¿No? Sus notas, si se acuerdan, les dije que se las pasaba por interno en un mensaje con el desglose de los parámetros por los cuales obtienen la nota que tienen, ¿ya? Entonces, pues a eso préstenle mucha atención para que pues entiendan el porqué de cada una de las cositas que se les está calificando, ¿ya? Entonces, pues nada, eso sería todo y pues tengan un excelente día, jóvenes. Pasen muy bien. Chau. Igualmente, doctor. Hasta luego. Dejen cerrar la grabación, que creo que hay que